buenas noches, buenas tardes, especialmente a México querido. Hoy vamos a seguir con nuestra clase de curso criollo haitiano. Vamos a estar en la clase número 34. Eso quiere decir, si todavía no has visto las clases anteriores, hay que verla para poder entender la clase de hoy. Y como vamos a estar en la página 37 hasta 45, que tiene que ver con concordancia de los tiempos, pero para los alumnos avanzados, puede ser difícil entender esas clases porque posiblemente vamos a hacer como 4 o 5 clases de esa clase que vamos a hacer hoy. Entonces, para entenderlo es mejor revisar las clases anteriores. Y si todavía no tienes el manual, sabe que está a tu disposición, solo tiene que escribirnos por WhatsApp en ese número que está por la pantalla y te lo enviamos en PDF. Es gratis. Bueno, será página 37 hasta 45. Lo que vamos a hacer en esa parte será frases o una historia, ¿sí? Voy a armar una historia, inventar una historia, la voy a leer naturalmente y lo que tienes que hacer es intentar de ver si puedes entender o a cuánto por ciento lograste a entender esa historia, ¿ok? Después, una pausa. Voy a volver a leer esta historia, pero esta vez más despacio. Y de nuevo, te vas a analizar para ver en qué punto logras a entender esa misma historia. Hasta aquí estamos bien, ok. La otra parte va a tener que ver donde voy a subir la historia escrita y la voy leyendo despacio. De ahí lo vas a poder entender mucho mejor. Pero no vamos a quedarnos ahí. Saben que el criol tiene mucho que ver con el contexto. Entonces, vamos a analizar frases por frases esa misma historia. Hasta que terminemos de traducir la historia. Dar una buena traducción o interpretación a esa historia. Para eso voy a necesitar la ayuda de cada uno de ustedes. Entonces, si estás listo o estás lista, vamos a empezar con esa clase. Muy bien, ahora vamos a leer la historia naturalmente y preste atención a ver si logras entenderla. ¿Sí? Empezamos. Te mwen raconter ou yon histwa. Jou ki te 26 avril 1999 la, a 10 nan matin, mwen men ak Bouki epi Deselio, nou te ale nan restoran ki pigwo nan bouk la. Le nou rive, yo manden ki sa nou ta reme manje. Nou di yo, ofri nou meye pla. Manje yo te gou. Pendant ap manje, se kon sa mesye, le bois vin ap entre. Se Bouki yo wel, e yo te komanse ri an soudin. Le nou mande yo pou ki sa yo ap ri, yo din ke mesye le bras se te profese yo. E li te kon toujou ap di, le prezident li ap chanje la vi moun nan vil la. Men kounya, li fin gran moun. Le sa, nou tout komanse rito. ¿Lograste a entender esa historia? Una cosa que puedes hacer es volver a repetir ese mismo video en esa parte y a ver cuántas palabras lograste a captar. Para decir la verdad es que
yo no la leí tan rápido porque otro haitiano podría leerlo mucho más rápido, ¿sí? Ahora, lo voy a leer mucho más despacio y vas a ver si lo puedes entender mejor. Y después, como le mencioné, lo voy a poner por la pantalla, ¿sí? Ok. Empecemos. Te raconter nous yon histoire. Jour qui te 26 avril 1999 là à 10h nan matin, moi-même ak Bouki epi de Selio nou te ale nan restoran ki pi gwo nan bouk la. Le nou rive, yo mande nou ki sa nou ta reme manje. Nou di yo ofri nou meye plat. Manje yo te gou. Pendant nap manje, se kon sa mesye le bra vin ap entre. Se Bouki yo wel e yo te komanse ri an soudin. Le nou mande yo pou ki sa yo ap ri, yo din ke mesye Lebra sete profese yo. E li te kon toujou ap di lel prezident li ap chanje la vi tout moun nan vil la. Men kounya li deja gran moun. Le sa nou tout komanse ri tout. Genial. Pueden ver una lectura muy pausada, es completamente diferente, pero hablamos en nuestra vida diaria de forma natural. Entonces, es lógico que logramos entender una historia o una conversación de forma normal, corriente. Ahora vamos a colocar esa historia en la pantalla y lo vamos a leer. Y después, cada clase vamos analizando la historia. Y si tú por tu parte puedes traducirla, hazlo. Y envíame la traducción. Porque voy a necesitar tu ayuda para una traducción correcta, según el contexto. Lo ponemos en la pantalla. Muy bien, aquí estamos para leer de nuevo la historia. Presten atención a ver si puedes seguirme mientras que voy leyendo, ¿ok? Te me raconter nou yon histoire. Jou ki te 26 avril 1999 la, a 10 nan matin, moi-même ak Bouki epi de Selio nou te ale nan restaurant ki pi gwo nan bouk la. Le nou rive yo mande nou ki sa nou ta reme manje, nou di yo ofri nou meye plat. Manje yo te gou. Padan ap manje, se kon sa mesye Lebra vin ap rentre. Se Bouki yo wel, e yo te komanse ri an soudin. Le nou mande yo pou ki sa yo ap ri, yo din ke mesye Lebra se te profese yo. E li te kon toujou ap di, le l prezident li ap chanje la vi tout moun nan vil la. Men kounya, li deja fin gran moun.
Laissez nous tout commencer rito. ¿Pudiste seguirme? Ahora vamos a leerlo despacio, ¿sí? Estoy en la primera línea. T'aime raconter nous une histoire. Jour qui était 26 avril 1999 là, à 10h nan matin, moi-même ak Bouki epi desel yo, nou te ale nan restaurant ki pi gwo nan Bouk la. Le nou rive, yo mande nou ki sa nou ta remen manje, nou di yo ofri nou meye pla. Manje yo te gou. Pendant nap manje, se kon sa, mesye le bra vin ap rentre. Se Bouki yo wel, e yo te komanse ri an soudine. Le nou mande yo pou ki sa yo ap ri, yo din se mesye le bra, yo din ke, si ke lo pwede sakalel ke, yo din ke mesye le bra c'était professeur yo. Et li te kon toujours abdi l'el président li ap changer la vie tout moun nan ville la. Men kounya li deja fin gran moun, laissa nous tout commencer ri tout. Si empecemos desde la primera frase que está acá, t'aime raconter nous une histoire. Primero pueden ver la palabra te, que lo sabemos su marca es para marcar el pasado. Y también tiene que ver con la palabra té, cuando uno toma un té, también tiene ese sentido. Pero en esa oración, ninguno de ese sentido cabe. Eso quiere decir que la palabra té en ese caso tiene otro sentido. Lo que pasa cuando hablen un haitiano muy rápido, a veces cortan las palabras. Acá lo que debería estar es qui t'aime raconter nous une histoire. Sería correcto. Como déjame contarles una historia. Pero ¿qué hacen? En general, los haitianos te van a decir t'aime en vez de qui t'aime. La primera frase, t'aime raconter une histoire, es déjame contarles una historia. Lo traducimos así porque si sabemos que la palabra, ese hipo, no, a veces se traduce por nosotros o vosotros.
Ok. Entonces, si yo estoy hablando, si voy a contar una historia, no es que voy a contar una historia a nosotros, porque ya yo sé la historia. Entonces sería yo contar una historia a ustedes. Por eso el contexto de la palabra no tiene que ver con ustedes. Por eso la traducción es: déjame contarles una historia. Saben que la palabra yo es un o una. Bueno, en la próxima clase vamos a seguir con más frases y ahí vamos entendiendo mejor el criollo haitiano. Entonces, buena preparación. Te dejo esa historia para intentar de traducirla y enviármela lo más rápido posible, y después vamos viendo cómo termine toda la historia, ¿sí? Vamos a armarla, a traducirla todos juntos, ¿sí? Nos vemos la próxima semana.